Tenemos una hoja de papel y un plumón. La pregunta es, si los dejamos caer al mismo tiempo, ¿cuál de los dos llega primero a la mesa? Llega primero el plumón. ¿Por qué sucedió esto? Se pensaría porque el plumón pesa más. Sin embargo, si cambiamos las cosas y ahora los dejamos caer así, vemos que no hay tanta diferencia entre el tiempo de llegada de uno y de otro. ¿Por qué? Porque finalmente lo que está ocurriendo es que cuando caen, tienen que atravesar lo que hay aquí. Lo que hay aquí es aire. El aire opone una resistencia a que los objetos se muevan a través de él. Entonces, este plumón, cuando cae, opone una resistencia debido a su forma geométrica. La hoja, cuando la dejamos caer, opone una resistencia diferente cuando la dejamos caer en esta posición que en esta. Cuando está en esta posición, la cara que queda frente al movimiento es esta. Y cuando lo dejamos caer en la otra, la cara que queda frente al movimiento es esta. Entonces, así, la resistencia del aire es mayor que así. Por eso cuando lo dejamos caer así, tarda más en caer que cuando lo dejamos caer en esta posición. De hecho, hay un video muy interesante de la BBC, donde en una habitación dejan caer una bola de boliche y unas plumas. Las plumas se dejan caer al mismo tiempo que la bola de boliche cuando hay aire, y entonces se ve cómo cae la bola del boliche primero. Pero después se vacía toda la habitación de aire y entonces se deja caer la bola de boliche y las plumas, y lo que se ve es lo siguiente. Si se dieron cuenta, la bola de boliche y las plumas caen al mismo tiempo. Es un video de la BBC con un presentador que se llama Brian Cox. Es un video muy interesante. Si les interesa terminar de verlo o verlo completo, les dejo la liga para que lo puedan revisar. Nada más pónganle los subtítulos para que entiendan todo lo que dice. Tiene subtítulos en español. Entonces ahora lo que vamos a estudiar es el movimiento de los objetos al caer bajo la acción de la gravedad. Pero para evitarnos este problema de que algunos objetos oponen mayor resistencia que otros, vamos a prescindir en nuestro estudio de la resistencia del aire. O sea, todo lo que vamos a estudiar va a ser suponiendo que no tuviéramos esta resistencia del aire, y entonces todos los objetos caen solo por la atracción de la gravedad, ¿sí? Entonces a esto se le llama caída libre, porque está libre de la resistencia que opone el aire. O sea, como lo habíamos mencionado, si dejamos caer un objeto desde el reposo, en ese momento tiene una velocidad de 0 metros sobre segundo. Si cae ahora en caída libre, bajo la acción de la gravedad, entonces después de un segundo su velocidad va a haber aumentado 9.81 metros sobre segundo. A los 2 segundos ya sería 19.62, a los 3 segundos sería 29.43, o sea, la aceleración de la gravedad hace que su velocidad aumente 9.81 metros sobre segundo cada que pasa un segundo en caída libre, o sea, no tenemos resistencia del aire. Por eso la aceleración de la gravedad vale, el cambio de velocidad en el cambio de tiempo es de 9.81 metros sobre segundo cada segundo, aplicando regla del sándwich, extremo por extremo, metro por 1, segundo por segundo, queda 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Ok, entonces la caída libre es un movimiento con aceleración constante, la aceleración de la gravedad. Para esos movimientos estábamos utilizando las ecuaciones de movimiento acelerado, que son velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, y distancia final igual a distancia inicial más velocidad inicial por tiempo más la mitad de aceleración por tiempo cuadrado. Y hasta ahora nos habíamos estado ocupando de movimientos que generalmente eran movimientos horizontales. Cuando nosotros ponemos en nuestros ejes coordenados los nombres, la horizontal le ponemos el eje X y a la vertical le ponemos el eje Y. Por eso, como ahora vamos a estudiar movimiento en caída libre vertical, entonces vamos a hacer unos ligeros cambios en los nombres. Ahora, en lugar de velocidad inicial, solo le vamos a poner velocidad inicial, pero en la vertical. En lugar de velocidad final, vamos a ponerle velocidad final, pero en la vertical, en Y. Ahora, en lugar de distancia inicial como X, la vamos a cambiar por Y, pero ahora va a ser la altura inicial. La distancia final va a ser la altura final. La aceleración va a ser la aceleración de la gravedad. Y el tiempo sigue siendo el tiempo. Aquí tenemos que la altura inicial podrá tener
dos opciones. Podemos tener una altura inicial arriba cuando tengamos una caída libre y la distancia final va a estar abajo. O podemos tener un tiro vertical cuando lancemos algo hacia arriba, en el que la altura inicial va a estar abajo y la altura final va a estar arriba. En todos estos problemas, el valor de la aceleración de la gravedad va a ser 9.81 metros sobre segundo cuadrado, salvo que digamos otra cosa. Es decir, en estos problemas sí vamos a conocer el valor de la aceleración siempre. En los problemas que teníamos antes, muchas veces no teníamos el valor de la aceleración, había que calcularlo de acuerdo al cambio de velocidad, pero ahora sí lo conocemos, siempre vale 9.81 metros sobre segundo cuadrado, a menos que indiquemos otra cosa. Pero entonces tenemos un detalle: la aceleración de la gravedad siempre va hacia abajo. Entonces nosotros usualmente en los sistemas coordenados podemos que a partir del cero lo que se mide hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Entonces en ese sentido la aceleración de la gravedad debería tener un valor negativo. Y se puede trabajar así. Entonces podríamos ponerle un valor negativo a todos los problemas en la aceleración de la gravedad y resolver. Pero muchas veces al resolver los problemas se les olvida poner el número negativo. Entonces en esta clase lo que vamos a hacer es un acuerdo para cambiar los signos. O sea, vamos a hacer una nueva convención de signos en la cual lo que midamos hacia arriba va a ser negativo y lo que midamos hacia abajo va a ser positivo. Entonces va a quedar que a partir del 0 lo que se mida hacia arriba es negativo y lo que se mida hacia abajo es positivo. Con este nuevo acuerdo, lo que tendríamos entonces es que la aceleración de la gravedad no va a tener un valor negativo, va a tener un valor positivo. Y así lo vamos a manejar en todos los problemas. Entonces nada más hay que acordarse de esta convención y todo se resuelve igual que antes. Entonces, finalmente las ecuaciones de movimiento acelerado para caída libre o tiro vertical van a quedar de la siguiente manera. Ahora queda la velocidad final en la vertical igual a la velocidad inicial en la vertical más la aceleración de la gravedad por tiempo. Esta es la misma ecuación que teníamos antes, nada más que ahora están señalando que estamos hablando de las velocidades en la vertical y en lugar de la aceleración estamos utilizando la aceleración de la gravedad. Y la otra ecuación queda como altura final igual a altura inicial más la velocidad inicial en la vertical por tiempo más la mitad de aceleración de la gravedad por tiempo cuadrado. De nuevo es la misma ecuación que teníamos antes, nada más que ahora tenemos en lugar de la distancia horizontal es la altura y la velocidad que estamos señalando es la velocidad en la vertical y estamos utilizando la aceleración de la gravedad. Aquí está la notación. Aquí la aceleración de la gravedad siempre va a valer 9.81 metros sobre segundo cuadrado, a menos que se especifique que estamos bajo una aceleración de gravedad diferente que se daría pues, en el caso de estar, por ejemplo, en la Luna o en otro planeta.